Bueno, me gustaría empezar que me hablaras un poco para ti qué ha supuesto la película, qué ha supuesto esa experiencia, porque encima era tu primera vez también, Sí, es una historia total. que no es estar ficcionada, pero parte también un poco de tu propia realidad, de tu propia Total. vida. Entonces, ¿cómo son a nivel energético, a nivel emocional, cómo ha sido un poco este viaje? Pues bueno, han sido un montón de cosas, la verdad, porque justo también han sido unos años, que por eso también, ¿no? Se ha rodado los años de mi vida que se ha rodado, en los que están pasando un montón de cosas y tomando un montón de decisiones. Entonces el hecho también de haber estado pues compartiendo tanto con Adri, haber estado como todos estos veranos de repente haciendo otras cosas que están como muy involucradas con el cine y con todo, también me ha hecho como un poco estar donde estoy ahora, ¿no? Entonces creo que ha significado un montón de cosas, de descubrir mucho sobre el cine, de descubrir que es algo a lo que me quiero dedicar y donde quiero estar cerca, de darme cuenta de un montón de cosas que me estaban pasando, que creo que son momentos en los que te das cuenta igual, ¿no? Pero que haya alguien como preguntándote y siguiéndote y proponiéndote juegos como estábamos haciendo con Adri para construir la peli también me ha ayudado mucho a mí a ir dándome cuenta de qué me estaba pasando y de qué quería hacer. Entonces en general ha sido como, creo, como un punto de inflexión muy bonito, vital, ¿no? Como ya no solo el hecho de haber hecho una primera película, ¿no? Y empezar a trabajar en esto, sino también en el momento de ayudarme mucho a separar como un momento vital de cambio y de transición. Y en ese sentido, el tema de que, vuelvo un poco a lo de antes, no Sí, deja de ser al final una obra de ficción con ese elemento de realidad, pero claro, al estar interpretando o sí, viviendo ese momento, cuando lo claro. ves en pantalla, claro, no sé cómo gestionas sé que soy yo, sé que parte de mí, pero no termina de serlo, entonces no sé si, Total. si es raro en algún momento, sí, cómo Sí, se ve eso? sí, es súper raro. O sea, es muy guay también, ¿eh? Porque tiene como. Creo que si hubiésemos hecho una peli en la que yo tuviese un personaje, ¿no? Y fuese como simplemente interpretar algo muy concreto y solo de ficción, también sería raro verse, ¿no? Porque siempre hay un ejercicio muy raro de verte a ti en una pantalla grande y de tal. Pero claro, no tiene esta cosa de encima identificarte directamente con lo que estás viendo porque o sea, soy una parte de mí muy grande en la peli. Entonces sí, es un ejercicio súper extraño, también lo era ya rodándola, ¿eh? Porque era como, bueno, partir de dónde estaba yo y de qué me estaba pasando, pero también como muy intervenido eso, ¿no? Por Adri, por Celso también, por los guionistas. Entonces, bueno, en realidad ha sido un juego muy divertido, ¿eh? O sea, yo lo he disfrutado mucho y cuando veo la peli, que hacía un tiempo que no la veía y el otro día la vi, y cuando veo la peli me parece muy guay. De hecho, pensé que en unos años igual se me olvida hasta qué parte era ficción y qué parte era yo, ¿no? Y me pareció muy bonito como ese juego porque en realidad es un poco también de lo que habla la peli y de lo que habla el cine, ¿no? Que no importa tanto que si era ficción o si era realidad, sino en el momento en el que estábamos y lo que hicimos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que ha sido muy bonito y raro, en momentos incómodo y en momentos mucho mejor que la realidad que estaba viviendo. A ver, eso que comentas me parece muy interesante porque al final es un poco el reflejo de cómo funciona tanto el cine como nosotros mismos, porque Total, la película no deja de ser en cierta forma un recuerdo, los recuerdos van madurando, van cambiando incluso cuando nos vamos haciendo mayores porque total, los recordamos de formas diferentes. totalmente. Sí, sí. Y claro, la película juega un poco con eso. Y recordando la entrevista que le hice a Adrián, al director, hablábamos acerca de una escena en la que hablabas con Paula. Y Sí, creo que era ella la que te decía que, o eras tú, en la conversación, una de las dos decía la frase de que en un año pasan muchas cosas, que sí, puede cambiar mucho la vida. sí, Y total. reflexionaba con Adrián acerca de, encima, a esas edades, cuando estamos en el punto de que tenemos que empezar a definirnos o empezar a hacer ese proceso hacia la adultez, Claro, que un año en instituto no es es para nada un mogollón. año con 30 o con 40 años. Totalmente, totalmente. Sí, sí, me pasaba mogollón. Sí, esa frase se la digo yo justo a Paula, me dice, nos llevamos 2 años y digo, guau, yo en 2 años, que bueno, que es algo que creo que todavía yo sigo en esa etapa vital, que 2 años es mogollón. O sea, a mí me ha cambiado un montón la vida de un año para atrás y seguro que de aquí a un año
también, o sea que sí, pero es bonito eso. Claro que incluso en el propio viaje que está haciendo la película, porque eso, a Adri le entrevisté hace casi un año, 10, 11 meses, mira. claro, De tiempo, sí. y todavía no sabía cuándo se iba a estrenar la peli, Claro. nada, estaba empezando lo que era recorrido por festivales y hoy estamos aquí a las puertas del estreno. Total. Y bueno, ¿y cómo fue ese proceso de rodaje sin haber un guión per se súper esquematizado, súper rígido, como suele ser normalmente para que las pelis salgan en tiempo y forma? Total. ¿Cómo fluyó todo ese proceso? Pues mira, fue guay al principio, seguro que había una especie de guión y había un tal, pero yo no lo sabía tanto. También creo que porque Adri no lo tenía tan claro, entonces no quería tampoco como decir para contradecir, ¿no? Y entonces empezamos como una cosa como muy de ir grabando y de ir descubriendo según lo que íbamos hablando y lo que a mí me iba pasando realmente, ir rodando. Entonces al principio yo entendía como mucho todo así, ¿no? Pues el primer verano, pues yo me iba a un festival, pues Adri venía al festival, como que sentía que era muy una cosa de, bueno, lo que a mí me vaya pasando, Adri vendrá, y para que las cosas molen, ¿no? Y tal, pues él interviene un poco, pero en lo que ya está pasando. Y luego ya, según fueron pasando los veranos y Adri decidió seguir grabando más del primer verano o el segundo, ya sí que me iban llegando algunos textos como más concretos, no tan escritos, pero igual una escaleta, ¿no? Como de, bueno, vamos a quedar con Paula y vamos a grabar pues una escena en la cocina y va a haber este tipo de texto, o va a partir de esto y lo vamos viendo, o cosas así. Entonces yo ahí fui como entendiendo que iba a haber como estas partes más de guión y fui entendiendo como que había un guión y un camino, ¿no? Que de hecho recuerdo que la primera vez que vi la peli, que claro, yo todavía no había entendido tanto cuál era la forma que le había dado Adri a la peli, con todo esto del ejercicio del recuerdo, de tal. Y ahí me di mucha cuenta de que durante el principio del proceso yo no había sido como tan consciente de qué peli estábamos construyendo, de qué estábamos haciendo, sí, pero a nivel narrativo no. Y creo que eso a mí personalmente me vino súper bien, porque entonces iba haciendo como día a día o verano a verano y confiando como en las propuestas e intentando divertirme con eso sin pensar en qué estábamos haciendo de manera global. Y creo que eso a mí personalmente me ha venido como muy guay y lo he disfrutado mucho así, ¿no? Que creo que si hubiese tenido como una escaleta y un tal, cada día que fuésemos a rodar ya sabes mucho de dónde vienes, a dónde vas, y igual te condiciona más. Y yo que no tengo tanta experiencia como actriz, creo que me hubiese como bloqueado más o hubiese puesto como más frustración si no me salía como había leído que quería que fuese. Entonces en esa cosa ha sido muy guay, pero es una cosa como muy presencial, muy de estar donde estamos y hacer lo que estamos haciendo. Y ya él estaría construyendo sus cosas y con montaje y con todo. Justo eso te quería preguntar, porque claro, no sé si llegaste a ser consciente en algún momento de cómo iba a ser la peli, o simplemente te dejaba llevar, o eso, no sé si hubo un punto en el que dijiste, vale, ya sé por dónde van a ir los tiros y me puedo hacer una idea, o hasta que no ves la peli por primera vez no eres realmente consciente de lo que habías hecho. Realmente consciente, para serte honesta, fue el día que la vi 100%, pero también porque yo entré en este juego como de relajación que tiene mucho Adri también como a nivel personal, de que es una persona muy tranqui y que te va contando esto y lo otro, no es como tanto una estructura de vale, esto va a ser así, por lo menos rodando conmigo. Entonces yo entré mucho en eso y creo que igual la información la tenía, ¿sabes? Y igual lo sabía un poco, pero estaba como una cosa como de, bueno, lo mío es lo que me vaya contando, ya cómo se construya la peli, cómo se haga, es más cosa suya. Entonces no le puse tanto énfasis y creo que consciente al 100% ostras, una peli que empieza, que tiene todo un camino, un recorrido, que vuelve, que va, fue cuando la vi. Pero sí que es verdad que ya en esos meses de antes y el último verano que rodamos, ya era muy consciente de que estábamos haciendo una peli, de que iba a tener una construcción y de todo, pero también había olvidado un montón de cosas, o sea que... Claro, en ese primer verano, en ese primer bloque, por así decirlo, sí. Claro, por lo que te entiendo, tú le ibas diciendo a Adrián lo que ibas a hacer y entonces él se apuntaba a los planes, más o menos, ¿no? Sí. Era un poco como un proceso como más natural, más orgánico. Sí, total. Claro, en ese sentido, no sé si
todo lo que creías que podía ser posible para grabar se lo decías, o te guardabas cosas porque decías, esto realmente no me apetece que lo vayan a grabar? Que lo vean. Pues la verdad es que no me guardé absolutamente nada, pero porque tenía una relación, o sea, nos llevábamos súper bien y era como muy de colegas, entonces había como algo también muy inconsciente, por mi parte, o sea, que ahora, la Sara de ahora de 23 años, a lo mejor hay cosas que digo, no quiero que se graben, ni siquiera por pensar en que luego van a salir ni nada, sino como de que me las quiero guardar para mí o para mi intimidad o para lo que sea. Pero creo que en ese momento me apetecía mucho a mí también como compartir mi intimidad con Adri. También es una persona que de repente le interesa lo que a mí me está pasando, que es algo que con 17 años o así, pues bueno, pues a tus amigos y así, pero como que de repente ves también algo guay en, oye, pues me voy a quedar con mis colegas y si quiere venir y quieren conocerlos, y entonces yo también me gustaba mucho eso, porque también era como pues enseñarle a alguien algo de tu vida y de tu intimidad siempre es muy, muy guay. Y Adri también, o sea, era un ejercicio mutuo, Adri también me compartía mogollón de cosas. Entonces creo que ahí nunca entré como en pensar, buf, esto no quiero que salga o no quiero que tal. También venía de trabajar con la tristura y con unas intimidades y una manera de estar y de confiar que me había parecido muy bonito y y me daba cuenta también de cuanto más cuentas y sabes del otro, es más bonito como lo que luego se genera. Entonces, en ese momento yo creo que me entregaba completamente, no pensaba en, uy, esto igual no se lo cuento. De hecho, pues eso, yo me iba a un festival con mis amigos y a lo mejor pues era muy guay estar sin estar pendiente de si había que rodar algo, pero también me hacía ilusión que viniese, ¿eh? Entonces era como, bueno, pues que venga y si me pilla pedo en el festi, pues me pilla pedo en el festi. O sea, había algo como de también mucha tranquilidad con que Adri lo recibía todo guay y si no le apetecía pues no venía y si le apetecía venía, entonces era guay. Lo pregunto también pensando en cómo ha ido evolucionando luego esa filmación ya con esas escaletas, ya un poco con esa dirección más clara en cuanto a la forma que va a tener la peli por su parte. Sí. Y sobre todo en relación a luego cómo la ve muchas veces el público, porque al tener esa naturaleza tan especial de que es ficción pero puede pasar por documental, es decir, sí, que el personaje y la actriz muchas veces se confunden una con la otra. Claro, vamos siempre al que dirán, que pensarán. No estoy realmente exponiendo mi vida, pero se puede interpretar que sí lo estoy haciendo, claro. Entonces, no sé si igual es un debate, una reflexión que estoy haciendo yo, porque sí, tú para nada te lo has planteado, o si existió también un poco en algún momento del proceso esa conversación o esa reflexión tuya propia. Sí, totalmente. Y de hecho a mí me cuesta ver la peli, o sea, o sea, me cuesta por eso, pues porque de repente me veo con un nivel de exposición muy alto y me identifico mucho. Hay una cosa como que el otro día pensaba, ¿no? Cuando vi la peli, de que, o sea, por lo menos para mí personalmente cometo bastantes errores, o sea, como y esos errores sí se han construido como con la ficción, ¿no? Y escritos y todo, pero en realidad siento que están muy basados en mis errores también. Primero porque los estoy realizando yo y porque en esa etapa de la vida son muy parecidos. Y segundo porque también al construirse la peli en base a mí y yo hablar mucho con Adri, también yo comuniqué mucho de los errores que yo cometía real, que luego se han expuesto allí. Ese es el nivel de apertura que tengo en la peli, es súper alto, o sea, como de realmente... o sea, cuánto me llego a identificar con la persona que es en la pantalla, 100%, o sea, como fui esa chica y soy esa chica todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, alguna vez me ha costado quizás, algún día de rodaje o de lo que sea, estar haciendo algo y sentir que se me estaba exponiendo, que se estaba, pues, esta cosa como un poco vergonzosa también, que me pasa mucho, que de repente me da vergüenza, como, joder... no sé si quiero que me vean hablando así, ¿no? O relacionándome así o contestando así de repente a alguien, pero realmente es que luego hay como una cosa ahí como de intentar no sufrir eso, ¿no? Como de decir, bueno,
pues luego cuando ves películas de ficción y se construyen personajes de ficción, es muy guay verles pasar vergüenza y que esté pasando todo eso. Entonces en realidad cuando lo veo digo, pues si somos todos, o sea, somos todos así. Entonces es una manera bonita también como de quitarse eso de encima y decir, bueno, pues mira, sí, me da vergüenza y es súper expositivo y sabéis un montón de cosas de mí de repente. Pero bueno, es bonito, hay una parte que es guay. Y ya un par de preguntitas más breves ya para finalizar. Sí. La primera respecto a esto, entiendo que este grado de exposición, por más que sea ficción, entiendo que al futuro, a lo que es tu faceta como actriz, entiendo que también ayuda porque te ayuda a romper un poco esa vergüenza y dices, ya me he expuesto un montón, entonces ya como que me he quitado una coraza. Totalmente, sí, me pasa bastante que hay como una cosa de, por lo menos de quitarte esa cosa personal, porque luego puede estar la vergüenza de cómo realizas tú el trabajo, ¿no? O sea, a nivel interpretativo, que también me pasa, ¿eh? Cuando veo la peli y hay secuencias que están escritas y que yo tenía que decir esa frase, te juzgas como, joder, qué mal la dije, o cómo dije esto, o una voz en off, de repente, o sea, hay momentos de las voces en off que digo, Dios mío, y eso claramente había algo escrito que yo estaba leyendo, ¿no? Y digo, uff, qué mal, ¿por qué puse ese tono? Y eso creo que nunca se quita trabajando, ¿no? En cualquier trabajo, ¿eh? Pero en este concretamente, que trabajas con tu voz, con tu cara y con tu cuerpo, nunca se quita. Pero es verdad que hay una cosa como de personal y de cómo te salen a ti las cosas por ser así, que la peli me ha ayudado un mogollón y cada vez que la veo me ayuda mucho a eso, como a quitarme eso de encima y decir, bueno, pues si ya me he presentado así, o sea, si ya he estado así enfrente de una cámara y soy así y he podido mostrarlo tranquilamente, pues a vivir eso también y a seguirlo, ¿no? Y ya toda la confusión y los traumas laborales de interpretación y de cosas, creo que es entre que nunca se van y que hay que ir trabajando y viendo cómo disfrutarlos también. Y eso ya para finalizar, ¿hay alguna secuencia, alguna escena en la peli que recuerdes, que creas que define mejor esa esencia, ese espíritu de la peli para ti a nivel personal? ¿Hay alguna que digas, para mí esta es la secuencia, la escena que mejor resume las intenciones de la peli? Uf, qué difícil. Mira, hay dos momentos. Yo creo, uno es la conversación que hay en la cocina con Paula, que justo la he mencionado antes, que rodándola igual no fui tan consciente, sí que fui consciente de que era una escena importante porque además fue como uno de los días que dedicamos a rodar todo eso, no fue como que pasó más ligero, fue como bastante trabajo, por así decirlo. Y es verdad que siempre que llega ese momento en la peli como que siento que no sé si la peli entera, pero siento que a mí se me entiende mucho como lo que me está pasando, porque tiene una cosa como del tono, de que estamos como medio discutiendo, pero a la vez hay como todo el rato una necesidad como de entenderse y a la vez no nos estamos entendiendo. Entonces hay como algo muy guay ahí y sobre todo muy ambiguo en lo que yo digo en esa conversación, que es un poco muy parecida a una de las del principio con Pedro, ¿no? Como de que en realidad no sé qué quiero, pero quiero algo. Y creo que eso podría ser bastante como punto clave de descripción de la peli, como sé que quiero algo y que quiero ponerme a buscarlo y a conseguirlo, pero no sé exactamente qué es y ni siquiera es que no lo tenga o que no lo vaya a tener, es una cosa rara, pero me falta hay como una intención todo el rato de encontrar algo que necesito mucho y creo que ese es un punto bastante definitorio de la peli. Pues Sara, nada más, muchísimas gracias. Ha sido un placer y que haya mucha suerte con el estreno de la peli. Gracias. Perfecto.